Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cita médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen porque, como ustedes saben, hace unos días se conmemoró el Día Mundial del Cáncer y es importante hablar del cáncer porque es un padecimiento o un grupo de padecimientos porque desafortunadamente puede afectar a cualquier órgano que representa una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Y hoy me da muchísimo gusto dar la más cordial bienvenida en mi cita médica al doctor Ernesto Sánchez Forgach, quien es cirujano oncólogo, justamente para hablar acerca del Día Mundial del Cáncer. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Diane. Es un placer para mí, un honor para siempre acompañarlos en este programa tan importante y tocando un tema que bien dijiste, hoy en día nos afecta de forma personal, de forma familiar. No hay quien no conozca a alguien que haya tenido un caso de cáncer o que tenga un familiar o que le haya dado cáncer a uno mismo, ¿no? Entonces, hoy se conmemora en este mes el Día Mundial que fue el 4 de febrero, pero yo quisiera que esta conmemoración se extendiera prácticamente a todo el mes de febrero. En relación con el cáncer, hay mucho que nosotros podemos hacer, porque se habla de los factores de riesgo modificables y los no modificables, pero incluso en los no modificables hay algunas cosas que nosotros podemos hacer para detectarlo oportunamente y evitar consecuencias funestas como metástasis a órganos vitales y la muerte. Entonces, doctor Sánchez Forgach, háblenos un poquito acerca, primero vamos a hablar de los factores de riesgo que sí podemos modificar. Bien dices, Diane, factores de riesgo es lo que está en nuestro entorno y lo que en algunas ocasiones podemos hacer para reducir el riesgo y otros que no los podemos modificar, pero bien podemos atenderlos. Los modificables son el estilo de vida, el tabaquismo principalmente, que es la causa número uno de cáncer, sobre todo a nivel de tubo digestivo, de pulmones, de vejiga. En cáncer de mama ya está identificado como factor de riesgo. Entonces, el no fumar es lo primero que debemos de tomar como un estilo de vida saludable. El alcohol también, el alcohol y el tabaco van muy de la mano. El alcohol afecta a cáncer de mama y muchos otros de tubo digestivo. Eh, una situación que es bien controlable si tenemos una buena alimentación es evitar el sobrepeso y la obesidad. A veces lo podemos hacer nosotros solos, pero muchas de las veces necesitamos del acompañamiento de un médico para manejar las alteraciones metabólicas. Hay otros factores de riesgo que se dicen que no son modificables, pero bien dijiste que podríamos intervenir de alguna forma. La edad, por ejemplo, a partir de los 65 años se presentan mucho más casos de cáncer, porque el cáncer es una enfermedad que se presenta como factor de degeneración. Entonces, en estas edades tenemos que tener mucho más cuidado de hacer todos los métodos de detección oportunos que existen, la colonoscopía, la mastografía, etc. Hacer mucho más caso de los signos y síntomas que muchas veces los dejamos pasar o son atendidos muy superficialmente y son las señales de alarma más tempranas. Ahora tenemos la oportunidad de conocer nuestro riesgo genético a partir de hacer estudios de paneles de mutaciones y en ellos se han identificado ciertos tipos de genes que sabemos que si los tenemos una oportunidad o una probabilidad más allá del 90% de padecer la enfermedad en algún momento. Entonces, hacer algún tipo de intervención para prevenir está bien determinado o bien sustentado que va a reducir el riesgo de la enfermedad. Y ahora que usted menciona esto, justamente esta mañana estaba yo leyendo un artículo que se refería a una reducción de la mortalidad
en el caso de las mujeres, una reducción muy importante de la mortalidad por cáncer de mama en el caso de las mujeres que detectan que tienen mutación en los genes BRCA1 y 2, BRCA1 y 2, que son genes específicos para cáncer de mama y que les hacen una mastectomía, es decir, les quitan las mamas y con esto aumenta la sobrevida de manera importantísima en estas mujeres porque no desarrollan cáncer de mama. Y aquí pues recordamos el caso de Angelina Jolie, que justamente tenía estas mutaciones y se hizo mastectomías preventivas. ¿Qué opina usted de las mastectomías preventivas en mujeres que tienen mutaciones, que ya se sabe, tienen mutaciones en estos genes? Mira, a lo largo de las décadas hemos ido aprendiendo y hemos ido siendo mucho más puntuales y mucho más específicos a quién le vamos a recomendar hacer qué tipo de procedimiento. Y también depende mucho del entorno de la persona que tiene esta mutación, la edad, si ya tuvo sus embarazos, a qué edades tuvieron casos de cáncer sus familiares, y que si contamos con todos los requisitos para llevar a cabo este tipo de procedimiento, porque es muy drástico, porque si bien existe una reconstrucción, pero no todas las mujeres tienen la misma anatomía y se pueden esperar resultados mejores estéticos en algún grupo que en otro, porque la mama sea mucho más fácil de remodelar que en otras. Y este tipo de procedimiento también tiene un desgaste desde el punto de vista de la satisfacción. Entonces son casos muy específicos que tienen que tener el estudio genético, un estudio también de tipo psicológico. Esto no se hace de un día para otro. Existen ahora lo que se llama la vigilancia activa. Tenemos estudios mucho más específicos, mucho más finos, mucho más sensibles, como son la resonancia mamaria de muy alta resolución, 3 Tesla. Entonces, si se tienen los recursos, si se tiene la oportunidad, se pueden hacer estos estudios seriados. Hay quienes optan por hacer un procedimiento más drástico y también con la salvedad de que no es totalmente preventivo, porque no se quita el 100% del tejido. Entonces, si tú estás dejando la areola, el pezón, la piel, estás dejando algo de glándula mamaria y eso se tiene que seguir revisando y estudiando. Claro, claro. Incluso en este estudio de más de 1,600 mujeres, 20 sí desarrollaron cáncer de mama. Así que es una reducción sustancial, por supuesto, muy importante, pero sin embargo, como usted bien lo menciona, no se elimina completamente el riesgo. Hace un momento usted mencionó la parte de los recursos. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar acerca del papel que juegan los recursos justamente en el desenlace de una persona con cáncer. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Gracias por seguir con nosotros, porque estamos hablando acerca del cáncer y hace un momento el doctor Ernesto Sánchez Forgach, cirujano oncólogo, mencionaba que los recursos de una persona tienen mucho que ver con el desenlace de la persona con cáncer. Y esto es una realidad. Hay múltiples estudios que demuestran que en los Estados Unidos, por ejemplo, comunidades como los afroamericanos o los hispanos tienen tristemente desenlaces mucho peores cuando les diagnostican cáncer que las mujeres caucásicas, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, pero también en otros tipos de cáncer. Entonces, es una realidad que influye muchísimo y no es que se trate nada más de la parte genética, no necesariamente, sino lo que se ha visto es una falta de recursos y estos recursos faltan por varios motivos, porque algunas personas podrán tener seguros de gastos médicos en los Estados Unidos, pero no tienen el tiempo para ir al médico a realizarse los chequeos y otras personas en otros países de plano no tienen los recursos para acudir a los centros de salud a hacerse estas pruebas de detección oportuna del cáncer. Doctor Sánchez Forgach, cuéntenos por favor desde su perspectiva, ¿cómo ve esto y qué se puede hacer para resolverlo? Básicamente, el Día Mundial del Cáncer tiene un objetivo que es cerrar la brecha, close the gap. Ese es el lema del año 2024. Y ciertamente existen diferencias. Hay dos términos, desigualdad e inequidad. Desigualdad se refiere
a que los recursos no son repartidos equitativamente. Y la otra parte es que es muy evidente que por razas, por afinidades, por ejemplo, en cáncer de mama, lo acabas de mencionar, el grupo de mujeres de raza blanca tienen un excelente pronóstico y son detectadas en una etapa mucho más temprana. ¿Cuáles son los motivos para que esto esté sucediendo? Pues el acceso a la salud, la educación y las oportunidades. Quizás el tipo de trabajo que ejercen las mujeres hispanas, las mujeres de raza negra, no les permiten acudir a los estudios de detección, como bien dices, o la otra es que pues hay más recursos que están dirigidos hacia la otra población. Esto no nada más en Estados Unidos, esto sucede a nivel mundial, y los países de primer mundo, en donde hay detección, en donde hay buen acceso a la salud, en donde se pueden proporcionar los mejores tratamientos, no son accesibles en otros países como en el continente africano, o esto que está sucediendo ahora de la migración de las poblaciones, o de lo que sucedió también con el COVID, en donde la gente no acudió a hacerse sus estudios de detección, y estamos viendo las consecuencias actualmente de esa falta de atención. Lo que también estamos viendo es que los estudios que se llevan a cabo de tipo de investigación no tienen un balance en cuanto a edades y en cuanto a raza. La mayoría de los estudios se llevan a cabo en personas de raza blanca. Entonces tampoco sabemos que si es una cuestión genética la respuesta en el grupo de gente blanca versus los hispanos, versus los asiáticos y versus los negros. Por eso es bien importante que en un estudio se incluyan a todo tipo de poblaciones y de todas edades. No es lo mismo tener cáncer en la gente joven, que tiene mucho más recurso de tipo de pues una salud que le permite afrontar los efectos de los medicamentos, a una persona que tiene limitaciones, que no puede acudir al hospital, que no tiene el soporte familiar suficiente, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que se está tratando de igualar en este marco de llamar la atención a que seamos más equitativos entre todos los seres humanos, porque a todos tenemos la misma oportunidad, pero se sabe que hay más mortalidad en los grupos más vulnerables. Claro, todos al menos deberían de tener la misma oportunidad, al menos de verdad, eso es lo que hacia donde debería apuntar todo sistema de salud, a ofrecer las mismas oportunidades para todos. El tema es que también a veces ahí hay bemoles, también desafortunadamente a veces no todos tienen las mismas oportunidades y ahí pues surge un enorme problema, ¿no? Entonces sí es mucho lo que hay que resolver para tratar de mejorar, porque hoy, antes de comenzar el programa, usted hablaba de que el 70% de los casos de cáncer podrían prevenirse, ¿no? Pues básicamente, si nosotros nos alimentáramos adecuadamente, si durmiéramos por lo menos 8 horas, si no fumáramos, si no bebiéramos, bueno, la vida podría ser un poquito más aburrida, sí, pues siempre hay que tener oportunidad de divertirse y todo, pero pues hacerlo con mayor conciencia. Y lo más importante es que si tenemos algún dato, algún síntoma, acudamos con un médico especialista. Mucho se pierde cuando se automedica o cuando se va con un médico que no le presta la atención porque no es el médico adecuado. Entonces, siempre que se tenga algún síntoma que no desaparece a las 2 semanas de un tratamiento, es importante pues pensar en que hay que hacer algo diferente. Y eso, pues en cuanto a la etapa en la que se detecta el cáncer, es muy importante, porque si se detecta o se diagnostica en una etapa temprana, la gran mayoría se pueden resolver con menos recursos. Cuando el cáncer está en una etapa avanzada, tenemos mucho mayor problemas y mucho menos oportunidad de salir adelante.
Esto que usted menciona, doctor, es importantísimo, porque bueno, obviamente primero no irse con charlatanes, eso es lo básico primero, ¿no? Primero, si uno va con un médico, hay que buscar que sea un médico que tenga su cédula profesional como médico, que tenga su cédula profesional ostentando la especialidad, con la especialidad que ostenta, esto es algo fundamental. Y después de eso, lo que hay que buscar es que sean médicos que estén certificados por los consejos de cada especialidad, porque eso es lo que va a dar la tranquilidad de que ese médico está actualizado y sigue estudiando, porque la medicina va cambiando muchísimo y si no están actualizados y no están certificados por el Congreso de su especialidad, van a ser médicos que no están a la altura de tratar a los pacientes para determinadas especialidades. Entonces, esto es algo muy importante. Primero, la cédula profesional de médico, la cédula profesional de la especialidad y tercero, que estén avalados por el consejo de su especialidad, que estén al día en los conocimientos en su especialidad. Hacemos una pausa, regresamos con más. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Nos quedan 2 minutos de programa, doctor Ernesto Sánchez Forgach. Díganos su comentario final, por favor. El cáncer es curable si se atiende a tiempo. Ese es el lema que hemos manejado durante las últimas décadas, pero cada vez es más cierto. Si tú encuentras un tumor tempranamente, tienes menos riesgo de fallecer y más oportunidades de ser controlado por ahí. Si tú vas con alguien y te dice algo que no te suena, que no te vibra, tienes derecho a una segunda opinión. Eso es bien importante. Si te quieren hacer algo muy drástico para algo muy puntual, mejor ve y pide una segunda opinión. Si son iguales, pues no te queda de otra. El cáncer se trata por muchas modalidades: cirugía, radioterapia, oncología médica, y también hay otras especialidades afines que nos ayudan a sacar adelante al paciente. Hay un antes, hay un durante y hay un después. Y queremos que todos salgan adelante y que haya un después. Esto es algo fundamental. Ya lo saben, es muy importante no dejar a un lado el tratamiento convencional por la medicina alternativa, siempre consultar a su médico, asegurarse de que el médico con el que están acudiendo está a la altura. Si no están convencidos, pedir una segunda opinión. Eso es algo sumamente importante. Doctor Sánchez Forgach, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. El agradecido soy yo siempre, Diana. Bueno, pues así es como llegamos al final de este programa dedicado al cáncer en general, que representa las primeras causas de mortalidad en muchos países desarrollados y no desarrollados. Siempre figura el cáncer entre las primeras causas de muerte, después de enfermedades cardiovasculares, de diabetes. Ahí está el cáncer, así que es muy importante atenderlo, tenerlo presente, evitar factores de riesgo, vivir lo más sanamente posible y hacerse los chequeos necesarios en función de cada cáncer. Yo sé que llega una edad en la que pues uno sale de un chequeo y tiene que entrar a otro, pero eso es lo que va a permitir, si no garantizar, por lo menos abrir la posibilidad de que se reduzca la mortalidad.